En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Ad Aeternis. Hoy trataremos la segunda parte del Catecismo Ortodoxo. Esta parte habla sobre la esperanza, definición de la esperanza cristiana, su fundamento y sus medios. 386. ¿Qué es la esperanza cristiana? El reposo del corazón en Dios con la plena confianza de que Él siempre se preocupa por nuestra salvación y nos dará la felicidad que nos ha prometido. 387. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza cristiana? El Señor Jesucristo es nuestra esperanza o el fundamento de nuestra esperanza. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Esperen hasta el fin la gracia que les traerá la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 388. ¿Cuáles son los medios para alcanzar una esperanza salvadora? Los medios para esto son: primero, la oración; en segundo lugar, la verdadera doctrina de la bienaventuranza y su aplicación práctica. Sobre la oración. 389. ¿Hay algún testimonio de la palabra de Dios a esto, que la oración es un medio para alcanzar una esperanza salvadora? El mismo Jesucristo une la esperanza de recibir nuestro deseo con la oración. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. 390. ¿Qué es la oración? La elevación de la mente y el corazón del hombre a Dios, manifestada por palabras devotas. 391. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando eleva su mente y su corazón a Dios? Primero debe glorificarlo por sus divinas perfecciones. En segundo lugar, dale gracias por sus misericordias. En tercer lugar, pídale lo que necesita. Entonces hay tres formas principales de oración: alabanza, acción de gracias y petición. 392. ¿Puede un hombre rezar sin palabras? Puede, en mente y en corazón. Un ejemplo de esto se puede ver en Moisés antes del paso por el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, versículo 15. 393. ¿No tiene tal oración un nombre propio? Se llama oración espiritual, oración del corazón y la mente. En una palabra, oración interior. Mientras que por otro lado, la oración expresada en palabras y acompañada de otras señales de devoción se denomina oración oral o externa. 394. ¿Puede haber oración exterior sin la interior? Puede, si alguno pronuncia palabras de oración sin atención ni sinceridad. 395. ¿Es suficiente la oración externa para obtener la gracia? Tan lejos está de ser suficiente obtener la gracia que, por el contrario, provoca la ira de Dios. Dios mismo ha declarado su disgusto ante tal oración. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, pero en vano me adoran. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. 396. ¿No basta la oración interior sola sin la exterior? Esta pregunta es como si uno debiera preguntarse si el alma sola no sería suficiente para el hombre sin cuerpo. Es inútil preguntar esto, ya que Dios se ha complacido en hacer que el hombre consiste en alma y cuerpo. Igualmente inútil es preguntarse si la oración interior sola no puede ser suficiente sin la exterior. Puesto que tenemos alma y cuerpo, debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestras almas, que son de Dios. Siendo esto además de natural, que de la abundancia del corazón hable la boca. Nuestro Señor Jesucristo era espiritual en el más alto grado, pero incluso Él expresaba su oración espiritual tanto con palabras como con devotos gestos corporales. A veces, por ejemplo, levantando los ojos al cielo, a veces arrodillándose o postrándose de cara al suelo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, Mateo, capítulo 12, versículo 34, Juan, capítulo 16, versículo 1, Lucas, capítulo 22, versículo 41, Mateo, capítulo 26, versículo 39. Sobre el Padre Nuestro. 397. No hay una oración que pueda denominarse la oración cristiana común y el modelo de todas las oraciones. Esa es la oración del Señor. 398. ¿Qué es el Padre Nuestro?
Oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles y que ellos dijeron a todos los creyentes. 399. Repítelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. 400. Para comprender mejor el Padre Nuestro, ¿cómo podemos dividirlo? En la invocación, 7 peticiones y la doxología. Sobre la invocación. 401. ¿Cómo nos atrevemos a llamar a Dios Padre? Por la fe en Jesucristo y por la gracia de la regeneración. A todos los que lo recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, pero de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. 402. Debemos decir Padre nuestro incluso cuando oramos solos. Ciertamente debemos hacerlo. 403. ¿Por qué? Porque la caridad cristiana exige que invoquemos a Dios y le pidamos cosas buenas para todos nuestros hermanos, no menos que para nosotros mismos. 404. Porque en la invocación decimos que estás en el cielo, para que entrando en oración dejemos todo lo terrenal y corruptible y elevemos nuestra mente y nuestro corazón a lo celestial, eterno y divino. Sobre la primera petición. 405. ¿No es santo el nombre de Dios? Sin duda, es santo en sí mismo. Santo es su nombre. Lucas capítulo 1, versículo 49. 406. ¿Cómo puede ser entonces santificado todavía? Puede ser santificado en los hombres, es decir, su eterna santidad puede manifestarse en ellos. 407. ¿Cómo? Primero, cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos y corazón en el nombre de Dios, vivamos como su santidad lo requiere, y así glorificamos a Dios. En segundo lugar, cuando otros también, viviendo nuestra buena vida, glorifiquen a Dios. Brille tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras, y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Sobre la segunda petición. 408. ¿De qué se habla del reino de Dios en la segunda petición del Padre Nuestro? El reino de la gracia, que como dice San Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. 409. ¿No ha llegado ya este reino? Para algunos, todavía no ha llegado en su pleno sentido, mientras que para otros aún no ha llegado en absoluto, ya que el pecado todavía reina en sus cuerpos mortales, que deben obedecerlo en su concupiscencia. Romanos capítulo 6, versículo 12. 410. ¿Cómo viene? Secretamente e interiormente. El reino de Dios no viene con observación, porque aquí el reino de Dios está dentro de ti. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. 411. ¿No puede cristiano pedir algo más bajo que el reino en el nombre del reino de Dios? Puede pedir el reino de gloria, es decir, la perfecta bienaventuranza de los fieles. Tener el deseo de partir y estar con Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Sobre la tercera petición. 412. ¿Qué significa la petición hágase tu voluntad? Por este medio le pedimos a Dios que todo lo que hagamos y todo lo que nos suceda sea ordenado no como queramos, sino como le plazca. 413. ¿Por qué necesitamos preguntar esto? Porque a menudo nos equivocamos en nuestros deseos, pero Dios, infaliblemente e incomparablemente, más que nosotros mismos,
desea para nosotros todo lo que es bueno y está siempre dispuesto a otorgarlo, a menos que se le impida nuestra obstinación. Al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. 414. ¿Por qué pedimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Porque en el cielo los santos ángeles y los santos en bienaventuranza, todos sin excepción, siempre y en todas las cosas, hacen la voluntad de Dios. Sobre la cuarta petición, 415, que es el pan de cada día, el pan que necesitamos para vivir. 416. ¿Con qué pensamientos debemos pedirle a Dios este pan? De acuerdo con la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, no debemos pedir más que pan para el cada día, es decir, la comida necesaria y la ropa y el refugio que sean igualmente necesarios para la vida. Pero todo lo que esté más allá de esto y no sirva tanto para la necesidad como para la satisfacción, debemos dejarlo a la voluntad de Dios. Y si es dado, agradecerle a Él. Y si no se da, contentarnos sin aquello que nos ha negado. 417. ¿Por qué se nos ordena pedir pan solo para este día? Para que no estemos demasiado ansiosos por el futuro, pero que confiemos en Dios. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Basta para cada día su mal. Mateo capítulo 6, versículo 34. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo capítulo 6, versículo 32. 418. ¿No podemos pedir algo más bajo el nombre del pan de cada día? Puesto que el hombre está hecho tanto de sustancia corporal como espiritual, y la sustancia del alma supera con mucho a la del cuerpo, podemos y debemos buscar para el alma también ese pan de cada día, sin el cual el hombre interior muere de hambre. 419. ¿Qué es el pan de cada día del alma? La palabra de Dios, y el cuerpo y la sangre de Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mi carne es verdadera carne y mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6, versículo 55. Sobre la quinta petición, 420. ¿Qué significan nuestras deudas en el Padre nuestro? Nuestros pecados. 421. ¿Por qué nuestros pecados se llaman deudas? Porque nosotros, habiendo recibido todo de Dios, debemos devolverle todo, es decir, someter todo a su voluntad y ley, que si no lo hacemos, quedamos deudores a su justicia. 422. Pero, ¿quiénes son nuestros deudores? Personas que no nos han entregado lo que nos debían según la ley de Dios, como por ejemplo, no nos han mostrado amor, sino malicia. 423. Si Dios es justo, ¿cómo se nos perdonan nuestras deudas? Por mediación de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. 424. ¿Cuál será la consecuencia si le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados sin que nosotros mismos perdonemos a los demás? En ese caso tampoco seremos perdonados. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15. 425. ¿Por qué Dios no nos perdonará si no perdonamos a los demás? Porque por la presente nos mostramos malvados, y así alejamos de nosotros la bondad y la bondad de Dios. 426. Entonces, ¿qué disposición debemos tener para usar correctamente esas palabras del Padre nuestro, como perdonamos a nuestros deudores? Esas palabras exigen absolutamente que cuando oramos no tengamos malicia ni odio,
sino que estemos en paz y caridad con todos los hombres. Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. 427. Pero, ¿qué voy a hacer si no puedo encontrar fácilmente al que tiene algo contra mí, o si no se muestra dispuesto a reconciliarse? En tal caso, basta reconciliarse con él de corazón, ante los ojos del Dios que todo lo ve. Si es posible, en todo lo que esté en ti, vive en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18. Sobre la sexta petición, 428. ¿Qué se entiende en el Padre Nuestro por tentación? Cualquier coyuntura de circunstancias en las que exista un peligro inminente de perder la fe o caer en un gran pecado. 429. ¿De dónde vienen estas tentaciones? De nuestra carne, del mundo, de otras personas y del diablo. 430. ¿Qué pedimos en estas palabras de la oración? No nos dejes caer en la tentación. Primero, que Dios permita que no seamos llevados a la tentación. En segundo lugar, que si es necesario que seamos probados y purificados por la tentación, no nos entregue del todo la tentación ni permita que caigamos. Sobre la séptima petición, 431. ¿Qué pedimos en estas palabras de la oración? Líbranos del mal. Pedimos liberación de todo mal que pueda alcanzarnos en el mundo, que desde la caída reside en la maldad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Pero especialmente la maldad del pecado y de las malas sugerencias y trampas del espíritu del mal, que es el diablo. Sobre la doxología, 432. ¿Por qué después del Padre Nuestro nos unimos a la doxología? Primero, que cuando le pedimos misericordia a nuestro Padre Celestial, podamos al mismo tiempo rendirle el honor que le corresponde. En segundo lugar, que al pensar en su reino, poder y gloria eternos, podamos estar cada vez más establecidos en la esperanza de que Él nos dé lo que le pedimos, porque esto está en su poder y lo hace para su gloria. 433. ¿Qué significa la palabra amén? Significa verdaderamente o así sea. 434. ¿Por qué se agrega esta palabra a la doxología? Para significar que ofrecemos la oración con fe y sin dudar, como nos enseñó el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 6. Sobre la doctrina de la bienaventuranza, 435. ¿Qué debemos unirnos a la oración para estar cimentados en la esperanza de salvación y bienaventuranza? Nuestros propios esfuerzos para alcanzar la bienaventuranza. Sobre este punto el Señor mismo dice: ¿por qué llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Lucas capítulo 6 versículo 46. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7 versículo 21. 436. ¿Qué doctrina podemos tomar como guía en estos esfuerzos? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que se expone brevemente en sus bienaventuranzas o frases sobre las bienaventuranzas. 437. ¿Cuántas frases de este tipo hay? Las 9 siguientes. Primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercero, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Séptimo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Octavo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Noveno, bienaventurados sois cuando los hombres os insulten y os persigan, y digan todo mal contra vosotros falsamente por mi causa.
Alégrate y alégrate, pues tu recompensa en los cielos es grande. Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12. 438. ¿Qué debe observarse de todas estas oraciones para su correcta comprensión? Esto, que el Señor propuso en esta frase es una doctrina para el logro de la bienaventuranza, como se dice expresamente en el Evangelio. Abrió la boca y enseñó, pero siendo manso y humilde de corazón, propuso una doctrina no en forma de mandamiento, sino de bendición, a quienes debieran recibirla y cumplirla por su propia voluntad. En consecuencia, en cada oración o bienaventuranza debemos considerar, primero, la doctrina o precepto. En segundo lugar, la bendición o promesa de recompensa. Sobre la primera bienaventuranza. 439. ¿Cuál es el primer precepto de bienaventuranza del Señor? Los que quieran ser bendecidos deben ser pobres de espíritu. 440. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Es tener una convicción espiritual de que no tenemos nada propio, nada más lo que Dios nos concede, y que no podemos hacer nada bueno sin la ayuda y la gracia de Dios, considerándonos así como nada y arrojándonos a la misericordia de Dios. En resumen, como lo explica San Juan Crisóstomo, la pobreza espiritual es la humildad. 441. ¿Pueden los ricos también ser pobres de espíritu? Sin duda que pueden, si consideran que las riquezas visibles son corruptibles y pronto pasarán, y nunca podrán compensar la falta de bienes espirituales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? ¿Por qué dar el hombre a cambio de su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. 442. ¿No puede la pobreza corporal servir a la perfección de lo espiritual? Puede, si el cristiano lo elige voluntariamente, por el amor de Dios. De esto, Jesucristo mismo dijo al rico: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Mateo capítulo 19, versículo 21. 443. ¿Qué promete nuestro Señor a los pobres de espíritu? El reino de los cielos. 444. ¿Cómo es de ellos el reino de los cielos? En la vida presente interiormente e incoablemente, por fe y esperanza, pero en la vida venidera perfectamente, al ser hechos partícipes de la bienaventuranza eterna. Sobre la segunda bienaventuranza. 445. ¿Cuál es el segundo precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben llorar. 446. ¿Qué se quiere decir en este precepto con la palabra llorar? Dolor y contrición de corazón, con lágrimas no fingidas, porque servimos al Señor de manera tan imperfecta e indigna, o incluso más bien merecemos gran ira por nuestros pecados, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero el dolor de este mundo produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. 447. ¿Qué promesa especial hace el Señor a sus dolientes? Que serán consolados. 448. ¿Qué consuelo hay aquí para ser entendido? La de la gracia, que consiste en el perdón del pecado y en la paz de conciencia. 449. ¿Por qué se añade esta promesa al precepto del duelo? Para que el dolor por el pecado no llegue a la desesperación. Sobre la tercera bienaventuranza. 450. ¿Cuál es el tercer precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben ser mansos. 451. ¿Qué es la mansedumbre? Una disposición tranquila de espíritu, unida con el cuidado de no ofender a ningún hombre, ni de ofenderse por nada uno mismo. 452. ¿Cuáles son los efectos especiales de la mansedumbre cristiana? Estos: que nunca murmuremos contra Dios, ni siquiera contra los hombres, cuando algo se contradiga con nuestros deseos, ni cedamos a la ira, ni nos enardezcamos. 453. ¿Qué promete el Señor a los mansos? Que heredarán la tierra. 454. ¿Cómo debemos entender esta promesa? En lo que respecta a los seguidores de Cristo en general,
Es una predicción que se ha cumplido literalmente, porque los cristianos siempre mansos, en lugar de ser destruidos por la furia de los paganos, han heredado el universo que antes poseían los paganos. Pero el sentido adicional de esta promesa, en lo que respecta a los cristianos, tanto general como individualmente, es este: recibirán una herencia, como dice el salmista, en la tierra de los vivientes, es decir, donde los hombres viven y nunca mueren. En otras palabras, que recibirán bendición eterna. Ver Salmo 27, versículo 13. Sobre la cuarta bienaventuranza, 455. ¿Cuál es el cuarto precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben tener hambre y sed de justicia. 456. ¿Qué se entiende aquí por la palabra justicia? Aunque esta palabra bien puede representar cada virtud que el cristiano debe desear, incluso como su bebida y comida, debemos entender aquí especialmente esa justicia de la cual en el libro de Daniel se dice: una justicia eterna será introducida, es decir, la justificación del culpable por la gracia y la fe en Jesucristo. Daniel capítulo 9, versículo 24. El apóstol Pablo habla así: la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto como propiciación mediante la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados. Romanos 3, versículos 22 y 25. 457. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que, aunque aman hacer el bien, no se consideran justos ni descansan en sus buenas obras, sino que se reconocen pecadores y culpables ante Dios, y quien, por el deseo y la oración de fe, tiene hambre y sed de la justificación de la gracia por medio de Jesucristo, como de comida y bebida espirituales. 458. ¿Qué promete el Señor a los que tienen hambre y sed de justicia? Que serán saciados. 459. ¿Qué se entiende aquí por estar lleno? A medida que el llenado o saciedad del cuerpo produce el cese de la sensación de hambre y sed. En segundo lugar, el fortalecimiento del cuerpo con la comida, por lo que la saciedad del hambre significa la paz interior del pecador perdonado. En segundo lugar, la adquisición de la fuerza para hacer el bien, dada por la gracia justificadora. Sin embargo, la plenitud perfecta del alma creada para el disfrute del bien sin fin debe seguir con la vida eterna. Según las palabras del salmista: cuando despierte a tu semejanza estaré satisfecho con ella. Salmo 17, versículo 15. Sobre la quinta bienaventuranza. 460. ¿Cuál es el quinto precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben ser misericordiosos. 461. ¿Cómo vamos a cumplir este precepto? Por obras de misericordia, corporales y espirituales. Porque, como dice San Juan Crisóstomo, las formas de la misericordia son múltiples y este mandamiento es amplio. 462. ¿Cuáles son las obras corporales de misericordia? Primero, alimentar a los hambrientos. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, vestir a los desnudos o que no tengan ropa decente y necesaria. Cuarto, visitar a los encarcelados. Quinto, visitar a los enfermos, ministrarlos y adelantar su recuperación, o ayudarlos en una preparación cristiana para la muerte. Sexto, mostrar hospitalidad a los extranjeros. Séptimo, enterrar a los que han muerto en la pobreza. 463. ¿Cuáles son las obras espirituales de la misericordia? Primero, exhortando a convertir al pecador del error en su camino. Santiago, capítulo 5, versículo 20. Segundo, instruir al ignorante en la verdad y la virtud. Tercero,
Dar a nuestro vecino buenos y oportunos consejos en dificultad o en cualquier peligro del que no tenga conocimiento. Cuarto, obrar por otros a Dios. Quinto, consolar a los afligidos. Sexto, no devolver el mal que otros nos hayan hecho. Séptimo, perdonar las ofensas de nuestro corazón. 464. No es contrario al precepto de la misericordia que la justicia civil castiga a los criminales. De ninguna manera. Si se hace por deber y con buena intención, es decir, para corregirlos o para preservar a los inocentes de sus delitos. 465. ¿Qué promete el Señor a los misericordiosos? Que obtendrán misericordia. 466. ¿Qué misericordia hay que entender aquí? El de ser liberados de la condenación eterna por el pecado en el juicio de Dios. Sobre la sexta bienaventuranza. 467. ¿Cuál es el sexto precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben ser puros de corazón. 468. ¿No es la pureza de corazón lo mismo que la sinceridad? La sinceridad que no finge buenas disposiciones ajenas al corazón, sino que muestra las buenas disposiciones del corazón con buenas obras. Eso es el grado más bajo de pureza de corazón. Esto último lo logra el hombre medianamente con la vigilancia constante y estricta de sí mismo, alejando de su corazón todo deseo y pensamiento ilícito, todo afecto por las cosas terrenales, y guardando siempre allí el recuerdo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo con fe y caridad. 469. Que promete el Señor a los limpios de corazón, que verán a Dios. 470. ¿Cómo debemos entender esta promesa? La palabra de Dios compara el corazón del hombre con los ojos y atribuye a los cristianos perfectos ojos iluminados del corazón. Efesios capítulo 1 versículo 18. Como el ojo limpio puede ver la luz, así el corazón puro puede contemplar a Dios. Pero dado que la visión del rostro de Dios es la fuente misma de la bienaventuranza eterna, la promesa de ver a Dios es la promesa del más alto grado de bienaventuranza eterna. Sobre la séptima bienaventuranza. 471. ¿Cuál es el séptimo precepto del Señor para la bienaventuranza? Quienes quieran ser bendecidos deben ser pacificadores. 472. ¿Cómo vamos a cumplir este mandamiento? Debemos vivir amistosos con todos los hombres y no dar motivo para desacuerdos. Si surge alguno, debemos intentar todas las formas posibles para detenerlo, incluso cediendo nuestro propio derecho, a menos que esto sea contra el deber o perjudique a cualquier otro. Si otros están en enemistad, debemos hacer todo lo posible para reconciliarlos. Y si fallamos, debemos orar a Dios por su reconciliación. 473. ¿Qué promete el Señor a los pacificadores? Que serán llamados hijos de Dios. 474. ¿Qué significa esta promesa? La sublimidad tanto de su cargo como de su recompensa, dado que en lo que hacen imitan al Hijo unigénito de Dios, que vino a la tierra para reconciliar al hombre caído con la justicia de Dios. Son por esto prometido el nombre lleno de gracia de hijos de Dios, y sin duda un grado de bienaventuranza en respuesta a él. Sobre la octava bienaventuranza. 475. ¿Cuál es el octavo precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben estar dispuestos a soportar la persecución por causa de la justicia, sin traicionarla. 476. ¿Qué cualidades exige este precepto? Amor a la justicia, constancia y firmeza en la virtud, entereza y paciencia. Cuando uno se ve sometido a la calamidad o al peligro por negarse a traicionar la verdad y la virtud. 477. ¿Qué promete el Señor a los perseguidos por causa de la justicia? El reino de los cielos, como recompensa por lo que pierden por la persecución. De la misma manera que lo mismo se promete a los pobres de espíritu, para compensar el sentimiento de miseria y privación. Sobre la novena bienaventuranza. 478. ¿Cuál es el noveno precepto del Señor para la bienaventuranza? Los que quieran ser bendecidos deben estar dispuestos a recibir con goce el reproche, la persecución, el sufrimiento
y la muerte misma por el nombre de Cristo y la verdadera fe ortodoxa. 479. ¿Cuál es el nombre del curso requerido por este precepto? El martirio. 480. ¿Qué promete el Señor para este curso? Una gran recompensa en el cielo, es decir, un especial y alto grado de bienaventuranza.